En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos acercamos al altar de Dios para presentar al Señor nuestras necesidades, nuestras heridas, para pedirle también consuelo, para pedir que llene nuestro corazón de su amor y de su esperanza. Como hacemos siempre, guardamos un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas. Ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Ha despachado a sus criados para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. Los inexpertos que vengan aquí. Quiero hablar a los faltos de juicio. Venid a comer de mi pan y a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión porque vienen días malos. Por eso, no estéis aturdidos. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino, que lleva a libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad alternando salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. A lo largo de todo este mes, la Iglesia nos propone el Evangelio que es conocido como el discurso del pan de vida. Un Evangelio largo, un Evangelio tan denso y profundo que da para por lo menos 4 o 5 domingos, lo que significa que tiene muchas enseñanzas que podemos sacar de él. Habíamos escuchado al principio del mes cómo Jesús instituye la Eucaristía como alimento para ayudar a los débiles y necesitados. A la semana siguiente nos hablaba el Señor de que ese alimento tenía que crear paz y unidad entre nosotros. Nos hablaba de que había que evitar las críticas y buscar la unidad. Hoy el Evangelio aborda otro aspecto, otra consecuencia de ese encuentro con Jesús, que es el que, gracias a que recibimos a Cristo, la vida divina es injertada en nosotros, o nosotros injertados en la vida divina, y por lo tanto nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Creo que es importante recordar esta imagen. Tú y yo, al recibir a Cristo, somos templo del Espíritu del Señor resucitado. Cuando uno entra en un templo, no solo le gusta que sea bello, en función también de la época en la que ha sido construido, pues hay unas normas arquitectónicas. No es lo mismo un templo del románico que uno del gótico, del barroco o que un templo actual. Los hay bellos y también los hay feos, pero a uno le gusta entrar en una iglesia que incite a la oración. Ser templo del Espíritu Santo implica que nuestra vida tiene que ser luz y testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Tú entras a un templo y te gusta que esté limpio. Entras a un templo y te gusta que haya recogimiento, que no suenen los dichosos politonos de los móviles para que puedas hacer un poquito de oración, que haya la luz adecuada para que tu alma se pueda elevar al Señor. El templo es un lugar en el que nos encontramos con Dios. Es el lugar en el que nuestra alma encuentra sosiego para poder hablar con el Dios Todopoderoso y Salvador. Ser templo del Espíritu Santo implica, por tanto, que nosotros deberíamos también llevar esa paz, esa esperanza a los que están a nuestro lado. Sin embargo, es verdad que a veces no es así, porque hemos conocido el pecado, porque somos débiles, y nuestra vida, desgraciadamente, no expresa aquello que debería expresar, esa confianza en Dios, esa caridad, esa práctica del amor hacia los que están a nuestro lado, este deseo de buscar la justicia y de, por lo tanto, crear
un mundo más justo, no basado en el egoísmo, sino en el amor y en la ayuda a los demás. Por eso, queridos amigos, tenemos que preguntarnos, yo que he recibido a Jesús, yo que le recibo con frecuencia, al menos una vez a la semana, ¿le recibo como debo? Es decir, mi templo interior está preparado. Vengo un poquito antes de que empiece la Eucaristía para poder serenar mi espíritu, para caer en la cuenta de lo que voy a hacer, voy a encontrarme con Cristo, para prepararme lo mejor posible. Es verdad que ninguno de nosotros se merecería recibir a Jesús. Es un don, es un regalo, no es un derecho. Es un regalo que Cristo te da. Pero recibimos ese regalo con la mejor disposición posible. O por el contrario, venimos sin prepararnos adecuadamente, de forma que el invitado al que vamos a recibir no se va a sentir a gusto con nosotros, porque no le tratamos con delicadeza, con amor, con caridad. ¿Qué pensaríais si el sacerdote, en lugar de tener la iglesia bien limpia y dispuesta, los manteles cambiados, fuera un sacerdote sucio, que tratara con desprecio al Santísimo? No me extraña que alguno acudiera después al final de la misa y le dijera: Padre, no se merece el Señor que usted le trate con más caridad, con más respeto, puesto que es nada más y nada menos que el Altísimo. Cuentan que en cierta ocasión San Juan de Ávila, sacerdote que evangelizó la zona de Andalucía, viendo cómo un sacerdote trataba con mucha ligereza el cuerpo y la sangre de Cristo, al final de la ceremonia se le acercó a decirle: oiga, trátele bien, que viene de buena familia. Pues algo así deberíamos nosotros pensar. ¿Cómo tratamos a Cristo? Que viene de buena familia, que es el Hijo del Altísimo, que se merecería el mejor templo construido por los hombres, pero que como te quiere entrar en ti. Prepárate. ¿Estás en gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no te has confesado? ¿Cuánto tiempo hace que no has acudido a encontrar ese perdón que el Señor quiso instituir mediante el sacramento de la confesión? No tengas miedo, acércate a Él, pero acércate con el corazón mejor dispuesto. En segundo lugar, nuestra vida también tiene que ser testimonio de ese amor y de esa paz que recibimos. Somos templo del Espíritu Santo y deberíamos llevar a los que están a nuestro lado la paz y el amor que Cristo da a aquellos que le abren su corazón. Pero nuestra vida testimonia esa paz y ese amor, o por el contrario no lo testimonia, porque ante las dificultades de la vida enseguida recriminamos al Señor que no entendemos sus planes, o recriminamos al Señor que no nos concede lo que le pedimos. ¿Tú te fías de Dios? Estoy leyendo un libro, terminándolo ya. Ya sabéis que en verano hay que intentar coger libros que no sean muy sesudos, por aquello del calor, que no incita a prestar demasiada atención en la lectura. Estoy leyendo un libro que habla de San José, escrito por un escritor polaco, Jan Dobrazinski, que se titula La sombra del Padre. En ese libro, este autor polaco, católico, intenta plasmar una catequesis. Hoja tras hoja es una enseñanza de lo que sentía la Virgen y de cómo San José, que fue la sombra del Padre de Jesús, aprendió al lado de María. Y cómo la Virgen María, ante todos los acontecimientos negativos de su vida, que fueron muchos, siempre concluía con esta frase: el Altísimo nos protegerá, confiemos en Él. Esa es tu experiencia de vida. Eso es lo que tú transmites ante las dificultades, que las tienes, ante los miedos, ante las caídas, ante los pecados. ¿Esa es tu experiencia? ¿Transmites paz, esperanza? ¿O por el contrario transmites zozobra, miedo, porque solo confías en tus fuerzas, porque temes que el Señor no te va a perdonar? Y Dios perdona siempre, siempre y cuando el ser humano le abra el corazón y le pida perdón. Tenemos que llevar esperanza, paz, porque el Espíritu no viene a dar otra cosa más que eso: esperanza, amor y paz. Y esa paz que Cristo quiere darte, la tienes que llevar tú a los que pasan a tu lado, sobre todo con tu forma de vivir y de comportarte. Y quisiera terminar la Eucaristía, queridos amigos, afrontando una noticia a la que tengo que responder, porque creo que es obligación de los sacerdotes afrontar los retos de la vida
y responder ante las dificultades de nuestra Iglesia. Esta semana ha salido un informe más en Estados Unidos que habla sobre un pecado y un delito gravísimo, que es el delito de la pederastia. En las diócesis, distintas diócesis que componen el estado de Pensilvania, según el informe de un fiscal, ahora habrá que comprobar las cosas, muchas no se podrán comprobar, pero habrá que verlo, según ese informe, más de 300 eclesiásticos cometieron ese delito tan grave que es el de abusar de los más débiles, que son los niños. Lo primero que tenemos que decir es que hay que pedir perdón. Ya lo han hecho todos los papas, Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Francisco, que tenemos que pedir perdón por lo que han hecho algunos delincuentes y que la ley tiene que caer con todo su peso sobre esos delincuentes, que habrá que respetar el principio que todos queremos que se respete, el principio de que nadie es culpable hasta que no se demuestra que lo es, por lo tanto el principio de su inocencia a priori, pero que si se demuestra su culpabilidad tendrá que caer sobre ellos el peso de la ley civil y de la ley eclesiástica. El juicio de Dios es cosa de Dios. Eso es lo primero que tenemos que decir. En segundo lugar, el dolor que sentimos por las víctimas que han sufrido ese acoso y derribo por parte de esos eclesiásticos. Y la pena porque muchos de esos delitos que parece ser que se cometieron incluso en 1940 salgan ahora y por lo tanto esas víctimas no han podido ser atendidas, no han podido ser protegidas. Y tenemos que pedir perdón y tenemos que hacernos uno con los que han sufrido. Pero también tenemos que preguntarnos, punto primero, ¿por qué si han pasado tantos años sale ahora eso? ¿Qué sentido tiene? Punto segundo, ¿qué tiene que hacer la Iglesia para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Voy a responder a la primera pregunta. Lo tengo claro. Todos los analistas religiosos, a poco que tengan un poquito de cultura, lo saben. La Iglesia católica no vive sumida, doblegada al poder político. Otras iglesias sí. Otras iglesias que no son la católica, y no voy a hablar de ellas porque no me toca, sí que viven doblegadas al poder político, porque son iglesias nacionales o porque son iglesias que dependen de ciertas autoridades civiles. La Iglesia católica no. Y es una iglesia que molesta. Molesta porque, a pesar de nuestras caídas, que las tenemos, luchamos por defender a los débiles. Luchamos por promover el bien común. Luchamos por defender la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Estamos en contra de la maldita ideología de género que quiere cambiar aquello que Dios creó en base a la naturaleza humana. Y como estamos en contra, molestamos. Es por todos conocidos que hay ciertos organismos públicos que dan su ayuda económica para el desarrollo, siempre y cuando esos países acepten la ideología de género. Y si no la aceptan, no les dan la ayuda para el desarrollo. Ahí está la Iglesia ayudando a esos que cuando hay un problema se marchan deprisa y corriendo. Ahí están los misioneros, las misioneras, están las obras que promueve Cáritas, Manos Unidas y tantas ONGs católicas, otras también no lo son, pero tantas católicas que promueven el desarrollo en esos pueblos que están necesitados. Pero la Iglesia molesta a estos que quieren cambiar el orden mundial, que quieren transformar la ideología social para cambiar la sociedad. Molestamos. Y porque molestamos van sacando informes, oye, de 1940, es que ya ha llovido. ¿Por qué no lo sacaron con anterioridad? Si tanto les preocupaban las víctimas. ¿Por qué ahora? Hay un claro interés. Sacar basura, que la hay, y por la que tenemos que pedir perdón, para intentar destruir la credibilidad y, por lo tanto, echar abajo la bandera de la dignidad de la persona y del ser humano y de la familia que defiende la Iglesia. Y ahora abordemos el segundo problema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué razón ha ocurrido esto dentro de la Iglesia? Y creo que es importante recordar que el problema mayor no es que sintamos la tentación al pecado. Esa la sentimos todos, creamos en Dios o no creamos en Dios. El problema mayor es que nosotros que hemos conocido el amor de Dios, que nosotros que hemos sentido que el Señor nos sostenía, que hemos comulgado y bebido su sangre para tener vida eterna, algo hemos hecho mal
para caer con tanta frecuencia en algunos pecados. ¿Y qué hemos hecho mal? Primero, alejarnos de Dios. En muchos seminarios se predicaba mucho las obras sociales y poco la relación con Dios. Se predicaba mucho hacer el bien y poco llenarte del amor de Dios. Se predicaba una falsa espiritualidad que en lugar de llenar el corazón de las personas del deseo de luchar contra las tentaciones, hacía que dijeran, bueno, mientras no me sorprendan no pasa nada. Hay que volver, por tanto, al encuentro con Dios. Es Cristo el que nos salva. Él es el que llena nuestro corazón de su amor y puede hacer que luchemos contra las tentaciones. Sin Él está todo perdido. Esto es lo que falló. Una falsa espiritualidad, una negligencia en la educación en los seminarios y que nuestros obispos, alguno de ellos por lo menos, no fueran buenos guardianes de la ortodoxia y por lo tanto del amor y de la unión con Dios. Pidamos al Señor que nos mande santos pastores. Pidamos al Señor que aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, todos nosotros, no nos alejemos de Él, porque ese es el problema. Cuando nos alejamos de Dios, el pecado se apodera de nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, el pecado reina en nuestro corazón y entonces, si Dios no está en el primer lugar, todo está permitido, incluso el atacar a los más débiles. Pedimos perdón, pero tenemos que intentar también darnos cuenta de cuáles son las causas por las que hemos llegado a esta situación. Si te alejas de Dios, te embruteces y el pecado domina tu vida. Acércate a aquel que quiere darte vida para que seas templo del Espíritu Santo y solo el amor de Dios sea el que mueve tu vida y el que mueve tus acciones. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, por aquellos que rigen los designios de los pueblos, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que sienten la llamada a seguir al Señor, consagrándose, siendo sacerdotes, roguemos al Señor. Pedimos también por las familias rotas, por los parados, por los enfermos, por todos aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros aquí reunidos, para que nos acerquemos al Señor, para que Él llene nuestro corazón de su amor, de su esperanza, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo
la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin ti, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, abriendo a los pobres tu mano, saber que vendrás, saber que estarás, abriendo a los pobres tu mano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas, en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Juana María y de tu hijo Manolo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con 11 años me fui al Seminario Menor de Alicante, en contra de la opinión de mis padres, sobre todo de mi madre, que supongo que, siendo yo tan niño, no era para ella un acto muy feliz el que me marchara. A mí me educaron unos sacerdotes, unos formadores que me trataron con un respeto exquisito, me enseñaron a ser persona, a crecer, a distinguir el bien del mal, me educaron cristiana y humanamente. Solo tengo palabras de agradecimiento y mi experiencia no es un oasis. Tantos otros que compartieron conmigo muchos años allí tienen la misma experiencia que yo y su juicio es similar al mío. Hay ovejas negras, sí. Hay personas que actuaron mal, es verdad. Hemos de pedir perdón y ellos deben pagar sus malos actos. Y a las víctimas hay que apoyarlas. Pero eso no quita para que no tengamos la claridad para decir la verdad. Y la verdad es que la Iglesia molesta. Molesta porque defiende la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Porque defiende el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Porque intenta educar a las conciencias para que tengan una recta conciencia que distingue el bien del mal. Y eso molesta e incomoda a muchos, sobre todo a los que dirigen este mundo en el que nos encontramos. Por ello, pidamos que volvamos al Señor. Él es el único que nos rescata del pecado, el que llena nuestro corazón y hace que podamos luchar contra las tentaciones, el que perdona nuestras culpas, el que aumenta el deseo de luchar en nuestras vidas. Volvamos a Cristo. Él es el camino que nos lleva a la salvación. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Tú has venido a la orilla
descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la tierra, he dejado mi barca junto a ti. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero y deseo que tengáis una feliz semana, que el tiempo fresquito que tenemos continúe y de esa manera el calor nos dé una tregua y podamos disfrutar de estos días tan bellos y tan luminosos. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre, pidiéndole que proteja especialmente a los obispos, a los encargados de la formación de los seminarios y de la casa de formación de los religiosos. Ellos son los que tienen que guardar para que los candidatos al sacerdocio sean personas que intenten amar a Dios por encima de todo y de esa manera eviten hacer el mal y hagan todo el bien posible. Vamos a pedirle a la Virgen que les proteja y que les ilumine. Salve Regina, Mater Misericordiae.